Descargo de responsabilidades. Los derechos a sus respectivos creadores. Lo único que contaría como mío, sería esta historia. Temprano. 6 de abril del 2009 Issei se despertó al sonido de su alarma, apagándola con pereza y frotándose los ojos. Aún tenía fresco el recuerdo del sueño extraño que había tenido. Aquella habitación azul, las cadenas en sus muñecas, la búsqueda de la libertad que había mencionado aquel tal Igor. Pero, a medida que intentaba recordar más, los detalles se volvían confusos, como si sus pensamientos chocaran entre sí, negándose a ofrecerle una imagen clara. Con un suspiro frustrado, Issei se giró en la cama y notó su escritorio. De repente recordó la carta y el poema que había leído la noche anterior. Se levantó y fue a buscarla, esperando encontrarla donde la había dejado, pero se dio cuenta de que ya no estaba. Revisó alrededor, buscó entre sus cosas, y nada. Confundido, se rascó la cabeza, sin entender si la había movido, si alguien la había tomado o si, después de todo, también eso había sido un sueño. Quizás solo lo imaginé, murmuró, aunque en el fondo sentía que aquello había sido muy real. Con ese pensamiento, empezó a vestirse para la escuela. Estaba tan perdido en sus ideas que se puso el uniforme de forma torpe, tardando más de lo habitual en abrocharse los botones y ajustar la corbata. Los pensamientos iban y venían, pero sin encontrar respuestas claras. Cuando por fin estuvo listo, tomó su mochila y bajó al comedor. Al llegar, vio a su padre, sentado en la mesa, inmerso en su periódico, mientras su madre colocaba el desayuno frente a él. Al escuchar a Issei llegar, ambos levantaron la vista y le dedicaron una sonrisa cálida. Aquella escena tan cotidiana y familiar, con el aroma de la comida llenando la cocina, hizo que Issei se sintiera más tranquilo, alejando por un momento los pensamientos de la extraña habitación azul. «Buenos días, Issei». Le saludó su madre, Miki, con una voz alegre. «Te preparé tu desayuno favorito». Issei sonrió de vuelta, intentando no mostrar su confusión. «Gracias, mamá». Se sentó en su lugar y comenzó a comer en silencio. Su madre lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Después de unos minutos, no pudo evitar hacerle una pregunta. «Issei, ¿pasa algo?» «Te noto algo extraño hoy», dijo Miki, acercándose para sentarse a su lado. «Tienes una expresión, no sé, como si estuvieras en otro mundo». Issei levantó la vista de su plato, sorprendido. Tomó un bocado y luego negó con la cabeza, intentando calmar cualquier preocupación. «No te preocupes, madre. Solo, tuve un sueño raro, eso es todo». Su madre lo miró con una mezcla de alivio y ternura, mientras Gorou, su padre, apartaba el periódico y lo miraba con una ceja levantada. «¿Cómo te sientes hoy, hijo?», preguntó con su habitual tono serio. «Antier estabas tan emocionado por regresar a la academia, y hoy te veo más distraído. No estarás metiéndote en algo raro, ¿verdad?». Issei se rascó la cabeza, incómodo, y trató de esquivar la mirada de su padre. No podía contarles lo que había soñado. De por sí ya le costaba explicárselo a sí mismo. Menos aún les contaría de los sueños recurrentes sobre un dragón rojo que solía tener cuando era niño. «No, claro que no», padre murmuró, tomando otro bocado con un intento de sonrisa. «Vamos, cariño», intervino su madre, dándole un ligero empujón a su esposo en el brazo. «Sabes que Issei no es precisamente madrugador. No sería raro que esté un poco distraído en las mañanas». «Supongo que tienes razón», dijo Gorou, volviendo a su periódico, aunque lanzó una última mirada inquisitiva a su hijo. Issei suspiró internamente, agradecido por el cambio de tema. Se concentró en terminar su desayuno, revisando de vez en cuando el reloj que colgaba en la pared. La hora avanzaba rápidamente, y sabía que si no se apresuraba, llegaría tarde en su segundo día de clase. «Creo que ya debería irme. No quiero llegar tarde», dijo al terminar de comer. Se levantó rápidamente, tomó su mochila y se dirigió a la puerta. Miki, al verlo tan apurado, se acercó a él para darle una última recomendación. «Issei. No te olvides del paraguas, parece que va a llover más tarde». Pero Issei ya había salido por la puerta apresuradamente, dejando a su madre con la palabra en la boca. Ella soltó un suspiro y miró a su esposo con una sonrisa resignada. «Ese chico, siempre tan impaciente», dijo, aunque en su tono había un matiz de cariño. Gorou asintió y dobló su periódico, mirando de reojo hacia la puerta por donde su hijo acababa de salir. «Esperemos que llegue antes de que la lluvia lo atrape». Mientras tanto, Issei caminaba hacia la escuela, aún inmerso en sus pensamientos. La extraña habitación, Igor, Cassandra, el contrato, todo parecía un sueño lejano, pero a la vez, sentía un peso en el pecho, como si aquello no hubiera sido solo un sueño.
No sabía si volvería a ver a esas personas, pero el tono en sus palabras le había dejado una extraña sensación de inquietud. ¿Qué significa todo esto? Pensó, mirando las nubes que empezaban a cubrir el cielo. Definitivamente debí traerme el paraguas, pensó Issei mientras se refugiaba bajo el tejadillo de una pequeña tienda cerrada, observando cómo la lluvia empapaba las calles de Kuo. Los estudiantes caminaban apresurados, resguardándose bajo sus paraguas camino a la academia. Sin embargo, él, atrapado sin protección y con el uniforme mojado, se sentía realmente desafortunado. Suspiró, esperando que la lluvia amainara, cuando una voz a su lado lo sacó de sus pensamientos. Genial, parece que no fui el único, dijo alguien con un tono desenfadado. Issei giró la cabeza y se encontró con un chico rubio que llevaba el mismo uniforme de la academia, aunque el suyo lucía mucho más desarreglado. El nuevo compañero se percató de la mirada de Issei y arqueó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Preguntó el rubio, con una sonrisa entre burlona y despreocupada, como si nada en el mundo pudiera molestarle. Issei lo miró, intentando recordar si lo había visto antes. Tenía una vaga sensación de familiaridad, pero nada claro. Podría simplemente ignorarlo o contestar algo trivial, pero decidió seguir su instinto y responder con algo más directo. ¿Te conozco? Preguntó Issei, mientras el otro chico se cruzaba de brazos y parecía reflexionar unos segundos. El rubio soltó una risa leve y miró a Issei con una chispa de diversión en los ojos. Sinceramente, no creo. Pero tú eres parte de él, ¿cómo es que les llaman? Ah, sí, del trío pervertido, Issei, ¿verdad? Issei sintió cómo se le encendían las mejillas, tanto por vergüenza como por incomodidad. No era como si estuviera orgulloso de esa reputación, y que alguien lo reconociera de esa forma solo lo hacía sentir peor. Intentó recuperar la compostura, aunque notaba que el chico lo miraba con una sonrisa burlona que parecía disfrutar de su reacción. Mientras trataba de recomponerse, aprovechó para observarlo mejor. Aunque llevaban el mismo uniforme, su compañero lo llevaba de forma despreocupada. La camisa medio salida, la corbata floja y un aire de rebelde que contrastaba con el resto de los estudiantes. ¿Cómo te llamas? Preguntó Issei, intentando desviar la conversación. El rubio pareció sorprendido por la pregunta, pero su expresión rápidamente se tornó en una sonrisa confiada. ¿Te interesa saber mi nombre? Pues simplemente llámame Akira. Se quedó un momento en silencio, mirando cómo la lluvia seguía cayendo con fuerza. Entonces, Akira metió las manos en los bolsillos y soltó un suspiro resignado. No parece que esto vaya a parar pronto. Supongo que no queda de otra más que mojarnos. Giró la cabeza hacia Issei y sonrió de forma despreocupada. Vamos, mejor nos apresuramos antes de que se haga más tarde. Issei asintió y, sin decir nada más, ambos se lanzaron a la lluvia, corriendo juntos por las calles empapadas hacia la academia. Sentía cómo las gotas le golpeaban la cara y el frío le calaba los huesos, pero algo en la situación le hacía sentir una extraña camaradería. A pesar de que apenas se conocían, había algo en la actitud despreocupada de Akira que le resultaba refrescante. Mientras corrían, Issei no pudo evitar notar la risa despreocupada de Akira cada vez que salpicaban algún charco. Esa facilidad para disfrutar el momento lo sorprendía. Era algo tan opuesto a la rutina y la sensación de opresión que a veces sentía en su vida diaria. De alguna forma, esa breve carrera bajo la lluvia, junto a alguien que acababa de conocer, lo hacía sentir un poco más libre. Al llegar a la entrada de la academia, ambos se detuvieron, jadeando y empapados. Akira se pasó una mano por el cabello, tratando de arreglárselo en vano, y miró a Issei con una sonrisa divertida. Vaya, ¿a quién se le ocurre olvidarse el paraguas en un día como hoy? Diría que tenemos pésima suerte. Issei se rió, sintiéndose un poco más relajado. Sí, bueno, no es como si hubiera planeado mojarme tanto antes de la primera clase. Akira le dio una palmada en el hombro, aún con esa chispa de diversión en los ojos. Tranquilo, seguro sobreviviremos. Tal vez este año te liberes de esa etiqueta de pervertido. Aunque, quién sabe, quizá te acostumbres a tener una reputación llamativa. Sin saber qué responder, Issei simplemente le devolvió una sonrisa, sintiendo una especie de conexión inesperada. Tal vez no fuera más que una coincidencia, pero algo en él le decía que este no sería el último encuentro con Akira. Issei y Akira se separaron al entrar en el edificio, y mientras avanzaba por los pasillos, Issei sentía un ligero desasosiego. Aunque era el mismo entorno de siempre, algo dentro de él parecía cambiado, como si el mundo que lo rodeaba se hubiera vuelto más opresivo y las paredes de la Academia Kuo fuesen más estrechas. Esa habitación azul, la voz, búsqueda de libertad.
recordó, con una sensación extraña al pensar en aquel sueño. Todo había sido tan vívido que aún podía sentir la presencia de esa figura distante, como si algo le estuviera llamando. Al llegar al aula, saludó rápidamente a sus compañeros, incluido Matsuda y Motoama, quienes enseguida se acercaron con su usual energía. Ise. ¿Qué pasó? ¿Te comió la lluvia o qué? Bromeó Matsuda, señalando el uniforme de Issei, aún húmedo. Sí, algo así, contestó Issei, esbozando una sonrisa distraída, apenas escuchando las palabras de su amigo. A pesar de sus intentos de aparentar normalidad, su mente seguía absorta en las preguntas que el sueño le había dejado. Motoama, quien siempre tenía un ojo para los detalles, le lanzó una mirada inquisitiva. ¿Qué te pasa hoy, Issei? Pareces raro. Y créeme, raro viniendo de ti es decir mucho. ¿Raro? ¿Qué quieres decir? Preguntó Issei, disimulando su incomodidad mientras intentaba actuar con naturalidad. Solo fue un sueño extraño. Nada importante. Matsuda no tardó en burlarse. ¿Un sueño raro? Apostaría a que fue algo relacionado con cierto club de chicas guapas. ¿Te conocemos, Issei? Issei se rió con ellos, aunque en el fondo sabía que su sueño había sido distinto. No tenía nada que ver con sus típicas fantasías. Esa habitación y la sensación de cadenas invisibles no se le iban de la cabeza. La sensación era tan persistente que, incluso cuando los profesores iniciaron la clase, sus palabras sonaban lejanas, como si estuviera viendo todo desde fuera. A medida que avanzaban las clases, Issei se encontraba cada vez más distraído, tratando de comprender el significado de todo aquello. ¿Fue solo un sueño, o significa algo? Se preguntaba si la carta, con su inquietante advertencia, había sido real o si también formaba parte de aquel extraño episodio. Al mirar por la ventana, veía las gotas de lluvia golpear el cristal en un ritmo constante, y, por un instante, le pareció que podía escuchar las palabras que leyó en esa carta. ¿Estarías dispuesto a pagar el precio? Esa frase se repetía en su mente, inquietándolo y haciéndolo sentir un peso en el pecho. Después de clases. 6 de abril del 2009 finalmente, las clases terminaron, y mientras el resto de los estudiantes salían del aula charlando animadamente, Issei recogió sus cosas, todavía perdido en sus pensamientos. Al salir al pasillo, notó que la lluvia continuaba cayendo con fuerza fuera de la academia, golpeando las ventanas y llenando el ambiente de un eco distante que le pareció casi hipnótico. Justo cuando estaba a punto de dirigirse a la salida, una voz familiar lo sacó de su ensoñación. ¿Otra vez sin paraguas?, dijo Akira, apoyado contra la pared cerca de la puerta. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa divertida en su rostro. Issei, sorprendido, le devolvió la sonrisa. Parece que sí, espero no enfermarme. Akira se encogió de hombros, quitándose los auriculares de los oídos. Tal vez eso lo hace más divertido, ¿no? ¿Quién quiere quedarse bajo un paraguas todo el tiempo? Ambos salieron juntos al pasillo, caminando en silencio hacia la entrada. Mientras avanzaban, Issei no pudo evitar mirarlo de reojo. Aunque apenas lo conocía, sentía una extraña familiaridad con él, como si compartieran una conexión que no entendía, algo más profundo que una simple coincidencia. De pronto, Akira rompió el silencio. Dime algo, Issei, ¿alguna vez has sentido que hay cosas en tu vida que simplemente no tienen sentido? Su tono era más serio, y sus ojos reflejaban una profundidad que no había mostrado antes. Issei, sorprendido, se detuvo un momento, pensando en la pregunta. ¿Lo dices por algo en específico?, preguntó, aunque en el fondo sabía exactamente a qué se refería. Recordó el sueño, la carta desaparecida, las palabras de la voz en aquella extraña habitación azul. ¿Podría ser que Akira también compartiera esa misma inquietud? Akira suspiró, mirando hacia el ventanal. La luz de la tarde se colaba débilmente a través de las nubes, dándoles una apariencia melancólica. Es solo que, a veces siento que estoy atrapado en algo, como si hubiera cadenas invisibles a mi alrededor. Atrapado en un destino que no pedí. Su voz se fue apagando, pero Issei percibió una melancolía en sus palabras que le resonaba profundamente, como si estuvieran hablando no solo de él, sino de algo más. Issei asintió lentamente. Curioso que lo digas, justo esta mañana, tuve un sueño extraño. No sé, era como si algo o alguien me hablara sobre la libertad y el precio que tendría que pagar por ella. Miró a Akira, esperando una reacción. Akira lo miró, arqueando una ceja, sorprendido. ¿La libertad, dices? Sus ojos parecieron brillar con una chispa de interés. ¿Y qué piensas hacer al respecto? ¿O piensas dejar que esos sueños pasen de largo? Issei sintió una oleada de determinación al escuchar esa pregunta.
Era algo que había evitado, pero ya no podía ignorar. No lo sé, pero siento que necesito encontrar respuestas. Akira sonrió y asintió con aprobación. Entonces, supongo que no eres tan común como pensaba. Luego miró hacia afuera, viendo la cortina de lluvia. Vamos, Issei. A veces la única manera de encontrar respuestas es seguir adelante, sin importar el clima. Ambos intercambiaron una mirada, y en ese instante, Issei sintió que Akira era alguien que entendía sus propias inquietudes, alguien que quizás compartía sus mismas preguntas y miedos. Mientras corrían bajo la lluvia, Issei sintió que, por primera vez, no estaba solo en esta extraña búsqueda, y una parte de él, aunque aún llena de dudas, comenzaba a aceptar que esa conexión podría ser el primer paso hacia algo más grande. Noche. 6 de abril del 2009. Cuando Issei regresó a casa, su madre lo regañó ligeramente por no haber llevado un paraguas. Ahora, mientras yacía en su cama mirando el techo de su habitación, el sonido del reloj parecía hacerse más fuerte con cada segundo que pasaba. Ya era pasada la medianoche, pero el sueño lo eludía sin piedad. Intentó cerrar los ojos, buscando tranquilidad, pero cada vez que lo hacía, su mente regresaba a aquel vasto y oscuro abismo que había visto antes. La extraña versión de sí mismo que se había encontrado allí seguía grabada en su memoria, dejándole un mal sabor en la boca. Y luego estaban esos personajes de la Velvet Room. Misteriosos y cautivadores, especialmente el hombre de la nariz larga, quien, aunque parecía amable, irradiaba una energía que le resultaba perturbadora. Issei no podía dejar de pensar en que ellos sabían mucho más de lo que estaban dispuestos a decirle. Finalmente, frustrado, suspiró y se levantó de la cama. Quizás un vaso de agua le ayudaría a despejar la mente y, con suerte, conciliar el sueño. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, sintió un cambio casi imperceptible en el ambiente. Al principio, solo fue una ligera presión en el aire, como si algo invisible lo rodeara. Pero en cuestión de segundos, el ambiente de su habitación se volvió sofocante, pesado, como si una presencia desconocida y poderosa se estuviera materializando a su alrededor. Un mareo repentino lo atacó, y tuvo que sostenerse de la pared para no perder el equilibrio. ¿Qué está pasando?, pensó, sintiendo un nudo en el estómago mientras luchaba por aclarar su mente. Miró a su alrededor y, para su sorpresa, notó que su habitación ya no era la misma. Las paredes, que siempre habían sido de un color claro, ahora parecían desvanecidas, cubiertas por una capa de sombras oscuras que se arrastraban lentamente, como si estuvieran vivas. Todo a su alrededor se sentía extraño y ominoso. Los muebles, normalmente organizados y familiares, ahora parecían desgastados y antiguos, como si hubieran sido dejados a la deriva en algún rincón olvidado del tiempo. Las cortinas ondeaban ligeramente, aunque las ventanas estaban cerradas. Al mirarlas más de cerca, Issei notó que el paisaje exterior era completamente diferente. En lugar de la calle de siempre, ahora solo había una espesa niebla que parecía expandirse sin fin, bloqueando cualquier posible vista del mundo exterior. El reloj de su escritorio avanzaba con un ritmo más fuerte y lento, como si cada tic-tac fuera una advertencia. Intentando controlar el pánico, se obligó a dar unos pasos hacia la puerta de su habitación, sintiendo como cada paso se volvía más pesado, como si algo intentara impedirle avanzar. Sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó la perilla y la giró. Tomó aire, esperando encontrar el pasillo de su hogar, pero al abrir la puerta, lo que se desplegaba ante él era algo completamente diferente. Frente a él se extendía un largo corredor oscuro, aparentemente interminable. Una tenue y fría luz azul iluminaba el espacio, sin ninguna fuente aparente. Las paredes del corredor parecían pulsar, como si respiraran, y estaban cubiertas de extrañas marcas que parecían símbolos arcanos o dibujos abstractos, dándole al lugar un aspecto inquietante y sobrenatural. «Esto, no puede estar pasando», murmuró Issei, con la voz temblorosa. Al instante, su propia voz pareció resonar en el silencio absoluto que lo rodeaba, devolviéndole un eco distorsionado. Detrás de él, escuchó el golpe seco de la puerta cerrándose. Al girarse, vio que la puerta de su habitación había desaparecido. Solo había una pared sin ninguna salida, como si su hogar hubiera dejado de existir. Tragando saliva, Issei se obligó a avanzar, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Cada paso se sentía como si estuviera atravesando un umbral desconocido, adentrándose cada vez más en un lugar que no le pertenecía, y que, sin embargo, parecía llamarlo desde las profundidades de su propia alma. En medio del silencio, de vez en cuando escuchaba susurros indistintos, palabras que no lograba entender, pero que lo hacían estremecerse.
A medida que avanzaba, el pasillo se retorcía, como si cambiara y se moviera a voluntad. Las paredes parecían acercarse y alejarse, y los símbolos en ellas parecían brillar brevemente antes de desvanecerse. Issei sentía su corazón latir con fuerza, cada vez más inquieto, como si el mismo aire que respiraba estuviera impregnado de algo desconocido y peligroso. Finalmente, al doblar una esquina, se encontró ante una gran puerta de metal adornada con detalles oscuros y góticos. Era imponente, con grabados que parecían representar figuras humanas atrapadas en cadenas y sombras. En el centro de la puerta, una inscripción en un idioma desconocido emitía un leve resplandor azulado. ¿Qué es este lugar?, susurró, incapaz de comprender lo que tenía frente a él. Pero, antes de poder decidir si quería abrirla o no, la puerta se abrió por sí misma con un crujido pesado, revelando un nuevo espacio en su interior, tan oscuro y vasto como el abismo de su sueño. Sintiendo una mezcla de terror y curiosidad, dio un paso al frente, cruzando el umbral, mientras la puerta se cerraba a sus espaldas con un estruendo final. De pronto, escuchó un ruido sordo, como un latido lejano que retumbaba en sus oídos, fuerte y profundo, resonando en su pecho como si fuera su propio corazón. Y luego, una voz, baja pero intensa, atravesó su mente. ¿Buscar la libertad? ¿Quién te ha dicho tremenda idiotez? Issei se detuvo en seco. Reconocía el tono de la voz. Era familiar, pero también tenía algo más oscuro, una mezcla entre sus propios pensamientos y algo extraño, mucho más sombrío, como si proviniera de algún rincón de su subconsciente. ¿Quién eres? Muéstrate. Gritó, aunque no estaba seguro de a quién o qué se estaba dirigiendo. Su voz rebotó en las paredes de aquel pasillo, pero el eco se apagó rápidamente en el silencio opresivo que lo rodeaba. Entonces, la voz respondió con una pequeña risa, fría y burlona. ¿Realmente esperas entenderlo todo de inmediato? La voz pareció disfrutar de su confusión. Admito que desearía poder responder a esa exigencia, pero, ¿por qué apresurarse? ¿Por qué no hacemos un pequeño recorrido antes? De repente, como si se tratara de un espectáculo macabro, varias luces se encendieron en la penumbra, iluminando un camino que se extendía frente a él. La iluminación era pálida y fantasmal, creando sombras alargadas que danzaban alrededor, dándole al corredor un aspecto aún más extraño. Era una invitación clara, casi burlona, a continuar por aquel sendero desconocido. Issei miró a su alrededor, sin encontrar otra salida. Sintiendo que algo lo observaba desde la oscuridad, y sin alternativa clara, comenzó a avanzar, cada paso resonando con fuerza en el suelo. A cada paso, la presión en el aire parecía aumentar, y la sensación de que algo oscuro y antiguo se encontraba esperando al final del camino se hacía más intensa. Siguió adelante, atrapado en ese extraño laberinto, sin saber si era un juego o una trampa. Pero una cosa era clara. Algo, o alguien, tenía planes para él. A medida que Issei avanzaba, el corredor se transformó nuevamente, llevándolo a un patio escolar conocido pero lejano, bañado por la luz fría y difusa de una mañana. Reconoció el lugar al instante. Era su antigua escuela primaria. Vio a su versión infantil, un niño de unos 8 años, sentado solo en una banca en un rincón del patio, abrazándose las rodillas y mirando en silencio a los otros niños que jugaban a su alrededor. La expresión en su rostro, una mezcla de tristeza y resignación, era una que no podía olvidar, aunque intentara. El eco de las risas de los otros niños resonaba, ajeno a él. Issei recordaba cómo, cada vez que intentaba acercarse, siempre parecía que sus compañeros ya estaban formando grupos, como si todos los lugares estuvieran ocupados antes de que él siquiera tuviera la oportunidad de preguntar. De pie, observando desde afuera de su propio recuerdo, sintió que el aire se volvía denso, casi aplastante. La voz desconocida volvió a escucharse, suave y burlona, como si quisiera profundizar su herida. Ahí estás, el niño solitario, el que todos ignoraban. Nunca eras lo suficientemente interesante para ellos, ¿verdad? Siempre estabas, apartado. Issei apretó los dientes, resistiendo las ganas de alejarse de esa escena, aunque sabía que no podía. Recordaba el dolor de esas horas interminables en el recreo, cuando se esforzaba por unirse a algún grupo solo para ser rechazado o, peor, ignorado como si no existiera. A veces se quedaba jugando solo, dibujando en la arena o lanzando una pelota contra la pared, fingiendo que no le importaba, aunque en el fondo sentía una tristeza que no sabía cómo explicar. La escena cambió una vez más. Ahora estaba en el salón de clases, durante alguna actividad grupal.
Observó a su yo más joven caminar de pupitre en pupitre, buscando a alguien que quisiera trabajar con él, pero cada vez que se acercaba a un grupo, alguien le daba una excusa o simplemente le decía que el grupo ya estaba completo. Finalmente, el niño Issei se rindió y se sentó solo en el fondo del salón, fingiendo estar concentrado en sus cosas mientras los demás reían y compartían juntos. La voz continuó, con un tono casi compasivo. Desde entonces, aprendiste a ocultar ese vacío, a llenar tu vida con cualquier distracción que encontrabas. Pero al final del día, la soledad siempre estaba ahí, ¿no? Issei sintió una punzada en el pecho, viendo cómo su yo infantil miraba de reojo a sus compañeros, deseando ser parte de algo que parecía siempre fuera de su alcance. Recordaba cómo cada día volvía a casa sintiéndose invisible, y cómo intentaba contarle a sus padres que había tenido un buen día para no preocuparlos, aunque sabía que era una mentira. Los años pasaron, y aunque las situaciones cambiaron, el sentimiento de aislamiento continuó. Al entrar a secundaria y luego a la preparatoria, intentó hacerse el fuerte, el despreocupado, creando una fachada que lo hacía parecer menos vulnerable. Pero en el fondo, aquel niño solitario seguía en su interior, temeroso de que, sin importar lo que hiciera, siempre estaría apartado, siempre estaría solo. De repente, el recuerdo se desvaneció y volvió al oscuro corredor, pero esta vez, el peso de esas experiencias parecía envolverlo aún más. La voz se hizo presente una vez más, susurrando casi al oído. Entonces dime, Issei, ¿de qué sirve buscar la libertad si todo lo que encuentras es el vacío de estar solo? Tal vez lo mejor es aceptar ese destino, rendirse a la soledad que siempre te ha perseguido. Issei sintió un nudo en la garganta y cerró los ojos, intentando alejar esos pensamientos. Pero sabía que esa soledad era algo que siempre había evitado confrontar, enterrando sus sentimientos bajo distracciones y amistades superficiales. Ahora, enfrentado con su propio pasado, entendía que, para ser realmente libre, tendría que aceptar ese dolor y superarlo, sin importar lo difícil que fuera. Al mirar hacia el frente, lo vio. Era él mismo, pero una versión más oscura, con una expresión fría y vacía, y unas gruesas cadenas que se extendían desde sus muñecas hasta perderse en la densa oscuridad. La sombra de Issei lo observaba con una calma perturbadora, como si no necesitara palabras para señalar lo que él ya sabía. Issei apartó la vista y miró sus manos, apretando los puños. Buscaba algo, alguna memoria, algún sentimiento que le permitiera contradecir a esa figura sombría que lo desafiaba, que le devolvía sus propios miedos en forma de reproches. ¿A cuántas personas no has decepcionado? Murmuró la sombra con voz dura, pero casi burlona. No importa cuánto quieras ignorarlo. Puedes ver la decepción en los ojos de papá y mamá, aunque traten de esconderlo, lo sientes. Lo sabes. Siempre acabas arruinándolo. Issei sintió el golpe de esas palabras como si le hubiera atravesado el pecho. Las dudas, las veces que sintió que no era suficiente, todo estaba allí, golpeándose en su mente. Bajó la cabeza, mientras las palabras de su sombra lo envolvían. Fue tu culpa que papá ya no quisiera pescar contigo. ¿Recuerdas? Una sola tarde bastó para que él se decepcionara. Y la gente en la escuela, ¿sabes lo que piensan? Todo el mundo habla de la reputación que tienes, de lo patético que te has vuelto. Issei cerró los ojos, tratando de evitar la presión de esas palabras. Sabía que había decepcionado a sus padres en algún momento, que sus fallas no eran solo imaginaciones suyas. Sin embargo, la sombra parecía estar disfrutando con cada una de sus inseguridades, y eso lo impulsó a levantar la cabeza con una chispa de determinación. Sí, sé que he cometido errores, y que no he sido lo que todos esperaban, murmuró, sintiendo la verdad en cada palabra. Pero, también he tenido momentos que tú no mencionas. Dime, ¿por qué no hablaste de Shirou? La sombra titubeó por un instante, como si esa mención lo hubiera tomado por sorpresa. Sus ojos se entrecerraron, como si intentara comprender por qué Issei mencionaría a Shirou en un momento así. Y, antes de que pudiera responder, el ambiente comenzó a distorsionarse. La oscuridad se desvaneció lentamente, y ambos fueron transportados a un recuerdo, uno que llevaba mucho tiempo enterrado en la mente de Issei. Issei se encontró en el patio de su antigua escuela primaria. Era un día de otoño. Las hojas caían alrededor, arrastradas por el viento, mientras él se sentaba solo en una vieja banca de madera, viendo cómo los demás niños jugaban y reían en la distancia. Aquella escena siempre era la misma. Él, en silencio, esperando que el día terminara. Había dejado de intentar acercarse a los otros niños, después de tantas miradas de desdén, de tantas veces en las que lo habían dejado de lado.
Ese era yo, susurró Issei, recordando la soledad que sentía en esos días. Sentía que algo dentro de él estaba vacío, como si una parte de su ser estuviera destinada a estar sola, a ser invisible para los demás. Pero entonces, algo inusual ocurrió. Oye, ¿por qué estás solo aquí? Una voz llena de curiosidad interrumpió sus pensamientos. Issei levantó la vista, sorprendido, y se encontró con un niño que lo miraba con una sonrisa amigable. Era alguien a quien nunca había visto antes. ¿Cómo te llamas? Por un momento, Issei dudó, inseguro de cómo responder. Estaba tan acostumbrado a la soledad que el acercamiento del niño le resultó desconcertante. Finalmente, se armó de valor y susurró, me llamo Issei. El niño sonrió aún más, como si hubiera encontrado algo valioso en ese simple intercambio. Me llamo Shirou. Oye, Issei, ¿por qué no jugamos juntos? Esas palabras resonaron en la mente de Issei, un eco que parecía extenderse más allá del tiempo. Fue como un rayo de luz en medio de su aislamiento, una chispa que le mostró que no estaba condenado a estar solo, que alguien había decidido acercarse y verlo como un amigo. A partir de ese momento, el patio de la escuela ya no fue un lugar solitario para él. Gracias a Shirou, Issei descubrió el significado de la amistad, y aunque los días difíciles seguían, ya no estaba solo en su mundo. La visión se desvaneció, y de repente Issei se encontró de nuevo en el mismo parque. El sol brillaba suavemente entre los árboles, iluminando el espacio con una calidez reconfortante. Al girar la cabeza, vio a su sombra, que ya no era la figura oscura y encadenada de antes. Ahora, frente a él, estaba un niño de su misma edad en aquel entonces, con el mismo rostro que Issei tenía de pequeño. El niño lo miraba con una mezcla de melancolía y cierta curiosidad, como si viera a alguien desconocido. Issei sonrió débilmente al ver a esa versión más joven y vulnerable de sí mismo. Lentamente, se acercó y se sentó junto al niño en la banca, notando que su sombra miraba el suelo, sin atreverse a mirarlo directamente a los ojos. Así que, tú eres yo, dijo Issei, rompiendo el silencio. Su voz sonaba suave, casi como si estuviera hablando con un recuerdo que apenas reconocía. El niño asintió lentamente, sin levantar la vista. Soy la parte que siempre estuvo sola, murmuró con voz apenas audible. La parte que nadie quería, y que siempre temía que, al final, también me abandonarías. Issei lo miró con compasión, sintiendo el peso de aquellas palabras. Por un momento, recordó las largas horas que pasó en ese mismo parque, esperando que algo o alguien cambiara su realidad. ¿Y por qué pensaste que te abandonaría? Preguntó con suavidad. El niño alzó la vista finalmente, mirándolo con un brillo de dolor en sus ojos. Porque, me esforcé tanto en ser lo que los demás querían, pero parecía que nunca era suficiente. Me decían que debía cambiar, que algo en mí estaba mal. Y, en algún punto, pensé que tú también lo pensarías. Issei suspiró y sacudió la cabeza. ¿Sabes? Antes pensaba que debía ignorar esa parte de mí. Que si lo hacía, desaparecerías. Miró a su versión infantil y sonrió. Pero he aprendido que no puedo huir de ti. Eres una parte de mí que siempre estará aquí, y no quiero abandonarte. El niño lo miró sorprendido, como si esas palabras le hubieran dado un alivio que llevaba años buscando. Después de unos segundos, se atrevió a preguntar en voz baja, ¿de verdad no quieres dejarme atrás? Issei negó con la cabeza. No. Tú eres la parte de mí que soportó los momentos más duros, la que siempre estuvo cuando nadie más lo hacía. Gracias a ti, encontré la fortaleza para seguir adelante. La sombra, ahora niño, sonrió por primera vez, una sonrisa tímida y llena de esperanza. Entonces, ¿crees que, algún día, podré ser feliz también? Issei asintió, colocándole una mano en el hombro. Sí, lo creo. Vamos a trabajar en ello, juntos. Y, por un instante, ambos se quedaron en silencio, compartiendo una paz que ninguno había experimentado antes. Issei, el joven que había conocido la soledad y la oscuridad, y su sombra, el niño que había soportado el peso de esos recuerdos. Ambos, ahora, en un lugar de comprensión mutua, donde la sombra ya no era un enemigo, sino un reflejo de su propio crecimiento. Issei y su versión niño intercambiaron una sonrisa cálida, pero justo en ese momento, el ambiente comenzó a cambiar. Un brillo suave y cálido envolvió a la versión infantil de Issei, como si una energía misteriosa lo envolviera. El niño lo miró con una mezcla de serenidad y determinación. Gracias, Issei, dijo el niño en un susurro, su voz resonando con una madurez que parecía imposible para alguien tan joven. Ahora que no temes enfrentarme, puedo mostrarte quién realmente soy. Issei dio un paso atrás, sorprendido.
Frente a sus ojos, el niño comenzó a elevarse, desvaneciéndose en una silueta de luz. Esa forma infantil fue reemplazada lentamente por una figura alta y majestuosa. La energía alrededor de él se intensificó, tomando una forma imponente, con fuego llameante que cubría sus brazos y una mirada profunda y sabia que inspiraba tanto respeto como empatía. La figura tenía el semblante de un titán de leyenda, con cadenas rotas colgando de sus muñecas, simbolizando la liberación de viejas ataduras. Su presencia irradiaba una mezcla de compasión y desafío, un fuego que no solo ardía por poder, sino por la voluntad de resistir y proteger. Yo soy tú, y tú eres yo. Declaró la figura con una voz profunda y resonante. Soy Prometeo, el que desafió a los dioses en busca de libertad. Aquel que entregó el fuego para que la humanidad pudiera encontrar su propia luz. Issei sintió una conexión intensa y poderosa, como si las piezas de su vida finalmente se unieran. Entendió que Prometeo no era solo una figura mitológica o un símbolo de desafío. Era la personificación de su propio espíritu de lucha, el reflejo de todas las veces que había resistido, aun cuando el mundo parecía darle la espalda. Prometeo extendió una mano hacia él, invitándolo a aceptar esa parte de sí mismo. Issei, tú también has enfrentado la soledad y las cadenas de las expectativas de otros. Pero ahora es tu momento de tomar este fuego, de liberarte y encontrar tu propio camino. Con una mezcla de respeto y gratitud, Issei tomó la mano de su persona. En ese momento, sintió un calor reconfortante, como si una chispa de energía se encendiera dentro de él, iluminando todo aquello que había temido enfrentar. La sensación no era solo de fuerza, sino de una paz interna que no había conocido hasta ahora. Prometeo asintió, y el vínculo entre ambos se selló. Camina adelante, Issei. Usa este fuego para iluminar tu propio destino. Y recuerda, cada vez que lo necesites, estaré a tu lado. Y así, la figura de Prometeo se desvaneció en una ráfaga de chispas, dejando a Issei de pie en el parque, sintiendo una confianza renovada. No estaba solo. Ahora llevaba consigo el poder y la sabiduría de su persona, listo para enfrentar cualquier desafío que viniera en su camino. Pero entonces, todo se desmoronó. Cuando Issei parpadeó, se encontró aún en el parque, pero esta vez era de noche, y una brisa fría acariciaba su rostro. A su alrededor, el mundo parecía haberse quedado en un extraño y silencioso limbo. Los árboles proyectaban sombras alargadas bajo la luz de las farolas, y el banco donde había estado sentado se veía desierto. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que estaba completamente solo en el lugar. ¿Por qué estoy en el parque?, murmuró, incrédulo y algo desorientado. La última vez que había estado consciente de sí mismo, se encontraba en su habitación, recordando fragmentos de su infancia y confrontando a su propia sombra, que había asumido la forma de un niño. Ahora, todo parecía como un sueño distante. Sin más, Issei decidió que lo mejor era volver a casa. Las calles de Kuo estaban en silencio, y el eco de sus pasos resonaba a cada zancada que daba mientras corría bajo las luces parpadeantes de los postes. Mientras cruzaba por las frías y vacías avenidas, intentaba ordenar sus pensamientos, pero era como si su mente estuviera envuelta en una niebla espesa, confusa y agotada por lo vivido. A pesar de sus intentos, no podía sacudirse la sensación de que todo lo que acababa de presenciar era algo más que una simple fantasía. Finalmente, soltó un largo y pesado bostezo, sintiendo como la adrenalina en su cuerpo comenzaba a disiparse. Sabía que, en cuanto llegara a su habitación, caería rendido sobre su cama. Pero justo antes de que su mente se entregara al agotamiento, una última imagen parpadeó en su mente. Las cadenas extendiéndose desde las muñecas de su sombra, y la mirada melancólica de aquel niño. Al llegar a la puerta de su casa, Issei dudó un instante antes de entrar, mirando una vez más a su alrededor, como si esperara